Bueno, durante todos estos años en Sanón, que pasamos muchísimas etapas, también tuvimos muchos debates. Se sorprendían con todo el proceso Sanón cuando se enteraban que había una corriente trotskista y demás, como que les llamaba la atención ver un trotskismo combatiente en nuestro país, acostumbrados a ver al centrismo en Europa, que se adaptaba a los distintos movimientos. Entonces, yo creo que hay una de las cosas que le ha pasado a la izquierda internacionalmente y acá también, que es adaptarse a lo que hay. En suma, como se pusiera la ausencia total de estilo, respeto y consideración para con el juez oficiado y por extensión a toda la magistratura neuquina, es un elemento que amerita de por sí el rechazo de la presente rogatoria por no guardar las formas legales. Pero ¿qué tipo lo rechaza? Lenin plantea que cada huelga, cada lucha hay que tomarlo como una escuela de guerra. Eso, que cada pelea que se dé tenga un horizonte estratégico más allá de las conquistas parciales que se puedan ir ocupando, porque en el caso nuestro fue llevar hasta el final nuestras ideas en profundidad, de independencia de clase, y que sea de un aporte al conjunto de nuestra clase obrera. Yo los abrazo a cada uno de ustedes, los abrazos llenos de felicidad, de alegría. Por esto, cuando los compañeros dicen Sanón es del pueblo, este triunfo es del pueblo, es de todos nosotros, compañeros. Voy a someter a votación en general el despacho de la mayoría que establece la declaración de utilidad pública sujeta a la expropiación de la ex fábrica Sanón. Así que aquellos que estén por la afirmativa, por favor, que levanten la mano. Y muchos apostaron a quebrarlo. Y muchos compañeros flaquearon también. Muchos compañeros dijeron no va a dar. Muchos compañeros dijeron la unidad está herida de muerte. Muchos compañeros dijeron está debilitado, estamos heridos. Acá estamos los obreros en la vista para demostrar que tenemos conciencia de clase. Yo no me olvido, creo que ninguno de ustedes se tiene que olvidar, sí, de que cuando los compañeros Costequi y el compañero Santillán, que lo vimos como los fusilaron, que lo vimos como nos mataron esos compañeros, pero esos compañeros ese día que se estaban movilizando por sus reclamos, uno de los puntos que tenía el pliego de reclamos de los compañeros desocupados era la expropiación de la fábrica. Imagínense lo profundo que es eso, compañeros. El compañero Carlos Fuentealba, después que pasó lo de Arrocito, nosotros nos enteramos que el compañero Fuentealba no solamente fue con los estudiantes que le enseñaba lo que es la dignidad, que hay que luchar en el oeste para estudiar, que hay que luchar en el oeste para salir de allá, para lograr la conquista, sino que el compañero Carlos Fuentealba también estuvo el 8 de abril en la puerta de la fábrica para defendernos. Eran docentes los que intentaban cortar esta mañana la Ruta 22 en Neuquén como parte del largo conflicto que mantienen con el gobierno provincial. Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores, realmente repudiable el hecho de la política de Jorge Marzovic. Adelante, mirá. De Sanón, junto con toda la sociedad, nos han demostrado que se puede, pero no solo se puede, se debe. Incluso nosotros tuvimos muchos debates con el resto de la izquierda, cuando nos decían, bueno, pero no es mucho lo que están pidiendo, el PTS no se está pasando de largo. Entonces, por momentos nos venían a aconsejar y pedían reuniones y donde nos aconsejaban, bueno, les conviene discutir las suspensiones, y nosotros veíamos que daba para más.
nosotros veíamos que la gente estaba dispuesta y había fuerza para pelear. Lo mismo con los compañeros del Partido Obrero, el MST en su momento y demás, con la política hacia el movimiento desocupado. Es decir, nosotros siempre estuvimos por la autoorganización del movimiento desocupado, pero siempre ligado a la clase obrera, y no como una cuestión autónoma que cada partido tiene su grupo desocupado, maneja y administra planes. Lo que sí apostamos nosotros es a que los sindicatos tomen activamente la unidad de ocupados y desocupados. Por ejemplo, hoy hasta la burocracia de la CGT ha reconocido a los trabajadores y trabajadoras precarios o desocupados, los que trabajan en cooperativas de trabajo, los reconoce como una organización, pero los mantiene afuera. Es decir, están fuera de los cuerpos orgánicos de los que están en blanco y bajo convenio. Entonces, eso hay que superarlo con política revolucionaria. Vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Y ya es hora de hacernos cargo. Porque nos estaban boludeando. Ahora se dieron para ingresar con una delegación de 30 compañeros y compañeras. Muchas veces Obreros ceramistas, de Cluster Radusi, de la Bordón Ferroviarios, de LAN, de SUSTE, los compañeros de SUSTE. Y un par de compañeros de Juventud Universitaria con las personalidades. Somos 30, pero dámonos el aguante y tenemos que hacerlo rápido. tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. De los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Venimos a decirle acá directamente que vamos a ir a todos los lugares donde somos, de los distintos lugares del país, para generar la solidaridad. Y si tenemos que hacer medidas como corte de ruta o paro, lo vamos a hacer en defensa de la toma, compañeros. Hermanos queridos, hermanos argentinos, gracias por el apoyo. Lamentablemente perdimos uno de nuestros compañeros. Yo me siento dolido por tratarnos como nos tratan. Y no sé, me duele en el alma y en el corazón. Hoy fui allá para hablar con Macri. No quiso hablar con nosotros, se salió él. Pero ojalá nos dé solución a todo lo que dice, ¿no? Ojalá nos cumpla lo que tiene que cumplirnos. Y yo les doy gracias, hermanos argentinos, por darnos ese abrazo, ese amor, ese cariño. Ahora yo me siento con ustedes seguro, porque yo también tengo mis hijos que también son argentinos. Compañeros y compañeras, cuando decimos que nuestra lucha no tiene fronteras, queremos reafirmarlo en cada una de nuestras cosas. Empieza por nuestros hermanos inmigrantes acá. Empieza por la defensa del indoamericano, como lo hicimos en su momento. Y también el sentirnos parte de una clase obrera internacional, porque mientras haya capitalismo, compañeros, todos los trabajadores y trabajadoras somos inmigrantes en este mundo capitalista. La democracia directa fue y es nuestra herramienta fundamental. Las asambleas son la asamblea y ahí, si tenés que decirlo, es la asamblea. Los valores que vos se puede sacar de una asamblea son muchos. O sea, son una de participar y decir vos las cosas que vos pensás. Tanto del dirigente o tanto de la situación que está viviendo. En nuestra propuesta de que ingresen compañeros de las distintas corrientes políticas a Sanón era una idea resistida por un sector muy importante de la fábrica y por muchos dirigentes también. Sin embargo, se dio el debate, explicamos por qué, la importancia estratégica, que eso podía incluso debilitar a nuestro partido en su momento, que era el único partido que estaba, pero fortalecía la lucha y fortalecía la clase. Por ejemplo, muchas de las medidas que íbamos tomando en Sanón no tenían el acuerdo de todos los dirigentes. Y ahí se fue dando la opinión de todos, malas o hubieron opiniones, o sea, opiniones a favor y discusiones. Pero discusiones con todo el respeto, o sea, por ahí uno más calentón que otro, pero las asambleas, o sea, se tenían que hacer.
Incluso la reforma de los estatutos tampoco tenían el acuerdo de todos los dirigentes y de todos los compañeros, pero fueron debates que fuimos dando y algunos los ganamos por mayoría y minoría. Eso fue un método que a nosotros nos enriqueció, como a mí personalmente como militante, pero también a nuestro partido y a nuestra organización. O sea, acá nos hemos acostumbrado nosotros mismos y nosotros mismos hemos acostumbrado a la gente de que ellos tienen que saber en cada momento dónde está su delegado, qué horario hace, qué no hace, dónde está. O sea, cuando ellos preguntan, todos saben dónde está el delegado. O sea, y en otros lugares que no pase lo mismo es como decir, bueno, ¿qué hace el sindicato somos? ¿O dónde estudiamos? ¿O cómo fuimos educados? Y todo eso impacta demasiado, no solo nosotros, sino en la misma gente. No puede entrar la izquierda a un sindicato y salir y el sindicato ser igual. Nosotros hemos visto sindicatos recuperados, entre comillas, por la izquierda, están siempre igual. O lo gana la izquierda hasta un par de años, lo pierde y el sindicato sigue siendo más o menos el mismo. En el movimiento obrero argentino, digamos, hay mucha tradición de lucha clasista, pero que no está plasmada. La mayoría de los estatutos son los estatutos del peronismo, digamos, de conciliación de clase, y nosotros hicimos un estatuto que de alguna manera disrumpe con esa lógica de la colaboración de clase y se basa en la independencia de clase, no solamente a la hora de luchar contra el patrón, sino también en la independencia política. Marcar claramente que la clase obrera es una sola y es internacional. Marcar el hecho de que luchamos por una sociedad sin explotadores ni explotados. Estatuto, la democracia directa, la representación de las minorías en el sindicato. Así como dijimos en la comisión interna, si entramos en esta comisión interna es para cambiarlo todo, cuando tomamos el sindicato fue lo mismo. Si nos votan es para transformarlo todo. Yo desconocía desde el punto de vista de la historia, el movimiento obrero, de alguna manera las tradiciones de la burocracia sindical. Uno conocía, por ahí por la edad que yo tenía, rasgos generales, lo que fue la dictadura y el atropello contra los derechos de los trabajadores, cosas generales. Mi militancia se va forjando y se fue formando al calor de la lucha de Zanón, al calor de un proceso que fuimos haciendo en común, compañeras y compañeros, muchos nosotros jóvenes en su momento. Yo tenía la perspectiva que tiene cualquier trabajador promedio, ¿no? Que yo tenía que ir a trabajar, ganar lo más que pudiera, comprarme mi auto, si pudiera construirme mi casa, y tener una perspectiva solamente aislada dentro de lo que es la vida personal de uno. Verdaderamente me cambió la cabeza cuando se empezó a dar el proceso en Zanón. Raúl pasaba por la máquina, pasaba charlando con nosotros, como otros compañeros que eran en aquel momento parte de la comisión interna, pero Raúl venía y me dejaba un libro. Y esto me llevó también, digamos, en su momento a comprometerme con ser parte de este proceso, por eso fui delegado también después cuando se recuperó el sindicato. Y a partir de ahí empecé yo a tener más relación con la militancia, pero no con la militancia dentro de la comisión interna, del sindicato, sino verla más en perspectiva política, de entender, digamos, de que los sindicatos son una herramienta, que son un canal muy fuerte para que los trabajadores se organicen, pero que tiene un límite. ¿Qué es lo que necesitamos discutir de cara al movimiento obrero, a los trabajadores, a la juventud, a las mujeres? De que las salidas no pueden ser meramente corporativas. Nuestro desafío y nuestro gran esfuerzo lo ponemos en construir una salida propia de los trabajadores, propia de la clase obrera, de que los trabajadores salgamos del lugar donde nos han sometido durante décadas, de que la política la hacen los políticos, el sindicalismo lo hacen los sindicalistas y los trabajadores somos la columna vertebral que sostiene las decisiones de otros. Entonces trabajamos profundamente en esta idea. Hace 10 años que venimos luchando y ahora dimos un paso al frente. Estamos cansados de los políticos que agarran un cargo y votan contra el pueblo. En la legislatura vamos a cobrar lo mismo que en la fábrica. Y vamos a responder a los trabajadores y a la comunidad, como siempre. Votá al Frente de Izquierda y los Trabajadores. Lista 179. Y ahí empezó un debate de por qué un partido de trabajadores revolucionario, por qué sí, por qué no. Y esto deriva con los años, después en el aporte desde Neuquén, importante, de la agrupación marrón, ceramista, en plenarios importantes, fuimos parte de la conformación del Frente de Izquierda acá en la provincia de Neuquén con esta particularidad. Con muchos compañeros y compañeras independientes de todas las fábricas aportaban y se hacían parte integrando el Frente de Izquierda para lograr diputado ceramista, que fue la primera campaña del Frente de Izquierda que hicimos acá en Neuquén, conquistando las primeras bancas, que fue un hecho histórico también para nuestra provincia. La lucha internacional de la clase obrera y sus mártires, por los pueblos oprimidos del mundo,
y la memoria de los 30.000 desaparecidos, desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial, para el que ha sido electo con un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución provincial? Sí, juro. Compañeras, la verdad que más que agradecido la presencia de ustedes, que siempre está, no solo acá, sino en las partes más difíciles por ahí, en una ruta, en un piquete, en la puerta de una fábrica, y bueno, de todo lo que tenemos ahora por delante, que va a ser los mismos lugares. Esto es circunstancial, esta es una tribuna, esta es una trinchera, donde todo es mucho más hostil, pero es con la presencia de ustedes, la fortaleza, parte de nuestra fortaleza. Y yo lo que más necesitamos, compañeros y compañeras, esto sí, es un pedido, pero a full, es que tenemos que construir esa corriente político-revolucionaria para llenarnos de fuerza y lo que getoneemos acá se lo hagamos para en la calle. Hasta el año 2009, que fue la pelea dura cuando conseguimos recién la expropiación de Sanón, fue una pelea intensa que dimos en común con toda la agrupación marrón, de la cual éramos parte y fundadores, digamos, los militantes del PTS, se abrió una tensión diferente porque ya no era la amenaza ante la policía, ante el Estado, que parecía que nos iba a atacar en forma violenta en las calles, sino que empezó otra política, la del kirchnerismo, la del abrazo del oso, la de la cooptación, la del engaño más finito. Y desde ese punto de vista, bueno, empezaron las presiones dentro de la fábrica, bueno, que eso llevó a decir a uno de los máximos dirigentes, a López en su momento en una asamblea, hay un tiempo para luchar, hubo un tiempo para organizarse, un tiempo para luchar y hay un tiempo para negociar. Y es el momento de negociar. Entonces, todo lo demás tiene que esperar. Había un escenario político en el que las luchas eran muy puntuales, eran luchas muy de vanguardia, pero el grueso de las organizaciones estaba en una paz social increíble. Muchos que habían sido combativos hasta un momento, hasta se llamaban a sí mismos clasistas, como en el caso de la dirección del subte, que después terminan compartiendo el escenario, ¿no? Con Néstor Kirchner, con Cristina, con Baradel. Axel Kicillof, cuando era estudiante de economía, con el economista marxista Pablo Levin, venía con un grupo de estudiantes a la fábrica a hacer práctica, incluso a colaborar con la gestión obrera, con el tema de la administración y demás. De repente, Axel era ministro de Economía. Entonces nos dijimos, ojo, porque ahora está del otro lado del escritorio, ahora está en la administración de un Estado burgués, de un Estado patronal, de un gobierno que mantenía represiones selectivas en varios lugares del país, como veníamos diciendo, pero en muchos compañeros eso caló, empezó a calar una cierta confianza. Y en algunos una cierta confianza y en otros una confianza bastante grande, y eso nos llevó a mayor tensión. Así como muchas organizaciones a nivel nacional se partieron, así como el movimiento piquetero se partió, el movimiento desocupados, así como los organismos de derechos humanos se partieron, también en muchos sindicatos y organizaciones obreras hubo esta tensión. Entonces empezaron a aparecer muchas relaciones por distintos vasos comunicantes con el Estado, además de la comercialización de una cooperativa en un mundo capitalista, digamos. Ya cuando la discusión era confiar más en un escritorio, confiar más en la negociación, en la hablada con los funcionarios, que confiar en tu propia base, en los propios trabajadores y en la propia lucha autónoma, ahí eso se empezó a pinchar. Y tuvimos asambleas y cruces muy duros, y no fue casualidad. Fueron condicionamientos del kirchnerismo resistidos por un grupo de compañeros y compañeras que fuimos los que fundamos luego la Bordeaux Marrón. ¿Cómo fue este cambio de legislatura, de ese gran edificio, a volver a la fábrica? Mira, para mí es una satisfacción grande poder encontrarme con los compañeros y estrecharme las manos y por ahí pegarnos un abrazo y que uno sabe que es genuino, y muchas veces evitar las careteadas, la diplomacia, el cinismo, la hipocresía que uno vive en lugares como ese. Sacando de lado a los mozos, a los trabajadores y trabajadoras de limpieza, en general se vive un clima
bastante cínico. La verdad que estoy muy contento y sobre todo por vivir este clima, ¿no? Este clima de compañerismo entre todos los compañeros acá, compartir un mate en la línea, compartir un mate acá y compartir sobre todo el trabajo. Así que está bueno, estoy muy contento de la vuelta. Yo siempre me acuerdo en diálogo con el querido amigo y camarada Emilio Albamonte, que parafraseando a Borges nos decía: siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Siempre el coraje es mejor, es decir, la audacia de llevar hasta el final, desarrollar los puntos más sobre la base de cuando hay fuerzas disponibles, fuerzas sociales disponibles. No jugar a la conservadora, porque eso, digamos, es no desarrollar fuerzas verdaderamente. Entonces yo creo que en eso el PTS ha tenido audacia y yo creo que eso también impactaba a quienes venían. Me acuerdo siempre también de Jais Petras, que este sociólogo norteamericano que trabajó con el movimiento Sin Tierra en Brasil, que estuvo en Cuba, estuvo en Nicaragua, estuvo en muchos procesos. Es un compañero que tiene muchos años, mucha tradición y muy reconocido internacionalmente. Y Petras decía: me gusta venir a la Argentina, me gusta venir a Sanón porque no veo obreros llorando. Dice, siempre que me convocan a una huelga, me dice: mirá, estos obreros pobrecitos, los echaron, están peleando, el patrón es malo y el gobierno es malo. Yo vengo acá y veo obreros a la ofensiva. Veo obreros que ocupan la fábrica, veo obreros que llaman a la rebelión, veo obreros que dicen nuestros hermanos desocupados y los estudiantes y los intelectuales, y me hablan con un desparpajo. Dice que a mí me entusiasma venir acá porque veo obreros contentos. Y para nosotros la militancia y esta pelea ha tenido mucha alegría consigo, digamos, desde el punto de vista de liberar fuerza. Nosotros actuamos siempre como corriente, es decir, tampoco se trata de una individualidad. La individualidad Godoy, aunque las individualidades pesan, las personalidades pesan, pero es muy importante el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, de colectivo político que teníamos acá en nuestra regional, con la intervención del compañero Sepetitín Moreira, como Grace, pero también con el equipo político, con los máximos dirigentes del partido, con los cuales discutíamos mucho y a su vez teníamos libertad de acción, es decir, discutíamos muchísimo, nos poníamos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero ese debate político a mí me enriquecía muchísimo y me daba una seguridad enorme después para intervenir con total personalidad en las asambleas y demás, sin ocultarle nada a los compañeros. Todos sabían que yo tenía discusiones también en los propios ámbitos partidarios, pero la confianza que tenían era que después nosotros no actuábamos cortándonos sol, sino que lo planteamos en las asambleas, que dábamos las luchas en forma fraternal, que dábamos esa discusión en forma fraternal. Entonces, Emilio Albamonte en esto tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver Freddy Lizarraga, tiene que ver muchos compañeros y compañeras que nos aportaban, que nos discutían, que rompían nuestro sentido común. A mí me hacían pensar mucho y repensar muchas veces las cosas. Y bueno, y tener, yo creo que esto también es fundamental, tener no una falsa humildad, pero sí la sensatez suficiente de no creerse que uno la tiene clara siempre, es decir, uno tiene que aprender. Y justamente por eso nos agrupamos en un partido, nos agrupamos en organizaciones, justamente para que prime el pensamiento colectivo. Una cosa es el papel, ¿no? Incluso el bosquejo de guerra en el papel, como está en este libro espectacular de Emilio y Matías, que se lo recomiendo a todos, que es volver a hablar de la estrategia, la necesidad de volver a hablar de estrategia. Entonces, una cosa es la guerra en el papel y otra cosa es cuando es en el terreno. En el terreno juega el temor, juega la audacia, juega el azar, es decir, y juega mucho, hay que prepararse. Por eso el estudio, la formación, volver a la estrategia. Y volver a la estrategia significa también volver a estudiar. Es que ha perdido mucho de la izquierda. Se ha adaptado al mundo de la táctica, al mundo de la lucha sindical, más combativa, menos combativa. La burocracia dice 24, nosotros somos más combativos, decimos 48. La burocracia dice 48, 72. No pasa por ahí. A veces puede pasar una vez, pero no pasa por ahí. Pasa por la profundidad y el sentido que vos le das a la flecha y cómo cada una de tus luchas forja a obreros militantes, despierta la vida política a nuevas generaciones. Porque, como bien está dicho, los triunfos confunden y las derrotas educan mucho. Y nosotros tenemos mucho que aprender todavía. Entonces, creo que esta pelea estratégica, la que compartimos, es la que a nosotros nos hace mucho mejores desde el punto de vista de
la estrategia, digamos. Yo creo que lo hace grande a las personas, el programa y el objetivo que tienen en su vida. Al decir de Gramsci, un partido sirve, un partido vale, un partido es importante, un partido revolucionario si deja algo también en su clase. Yo creo que el PTS humildemente algunos aportes ha hecho. Vale Zanón como experiencia, como un granito de arena en esta historia que tiene nuestra clase, que no ha hecho Zanón, ha hecho revoluciones gigantescas, como la Revolución Rusa, es decir, ha hecho procesos enormes en nuestra Latinoamérica, como en Cuba, procesos revolucionarios también en Nicaragua, procesos revolucionarios en Chile. Yo veía los cordones industriales de Chile, yo veía La Batalla de Chile, que es un documental, y yo veía a los compañeros, o sea, era cambiarles el nombre, pero veía esos procesos profundos cuando la gente se permite cuestionar absolutamente todo y superar las barreras del sindicalismo, del legalismo, del parlamentarismo, y se permite pensar que queremos ser hombres libres, hombres y mujeres libres, que tenemos que terminar con este sistema de explotación. Esas cosas son enriquecedoras. Es decir, hay que aprender de nuestra clase que tiene batallas heroicas, gestadas, estamos a 100 años de la Revolución Rusa y vale la pena ver que esos procesos no son tan lejanos, son muy cerca, tienen mucho que ver con nosotros. Digamos, a veces nos han hecho creer que no, esos son procesos, mirá en Rusia, mirá en Europa, no tiene nada que ver. Incluso llegó al nacionalismo extremo, mirá, el proceso en Chile es otra cosa. El proceso boliviano, las revoluciones bolivianas, donde nosotros sacamos de ahí también la idea del Pacto Obrero Universitario, por ejemplo. Con las tesis de Pulacayo, donde el movimiento obrero minero, junto con un partido trotskista también, que hacían esa experiencia, pero con la clase obrera minera llegaron a una experiencia enorme. Digamos, lo nuestro fue chiquito, fue un pequeño laboratorio que de alguna manera es un homenaje a todos estos militantes, compañeros y compañeras que han dado su vida por la construcción de un partido revolucionario, que es la herramienta justamente que tiene ese reservorio de teoría, de experiencia histórica, de tradición, de haber dado las pequeñas batallas, haber puesto ese granito de arena para construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Y si vale de algo Zanón, yo creo que tiene que servir para él. Deciles que no les sirve luchar.